Un cordial saludo para todos. Hablar de José Gregorio Hernández es hablar de un insigne venezolano que, viviendo apenas 54 años, dejó un inmenso legado, no solamente para Venezuela, sino para la humanidad entera. Es un hombre que se destaca por su opción por la vida, por su búsqueda de Dios incansable todo el tiempo, por su mística, pero además de todo es hablar de un hombre que se dedicó a los demás. Es hablar de sufrimiento, de enfermedad, de dolor, pero siempre con esperanza, siempre brindándole apoyo y ánimo a todas las personas. Se destacó como profesor, como investigador, como amigo, como hombre de familia. Era un hombre sumamente familiar y al mismo tiempo era músico. Tocaba piano, tocaba violín, le encantaba bailar, tenía un buen humor. ¿Quién es este hombre que hablaba 7 idiomas y tenía la capacidad de ser lo más humilde que hay, de tratar con el pobrecito más pobre, ¿sí?, con el niño y tratar con el gran académico y la gran persona? ¿Quién es este hombre? Pues este hombre, José Gregorio Hernández, un laico venezolano, un hombre de profunda fe. José Gregorio Hernández, quien lo ha visto y quien lo ve, no solamente cura con medicamentos y menjurjes, sino también con música, y qué bien toca la pianola. Siempre me ha gustado la música, general. Y los libros, por lo que sé, aunque a veces los libros son malos consejeros, le meten ideas raras en la cabeza a los estudiantes. Eso es peligroso. Los libros también enseñan, general. Hernández, ¿y usted no sabe nada de política? ¿Cómo es eso de que no entiende de política? ¿Y no fue usted quien salió corriendo de primerito a inscribirse en la parroquia de Altagracia como voluntario para tomar las armas? ¿Acaso eso no era política? Veo que está muy bien informado. Sí, es verdad. Me inscribí como voluntario cuando Alemania y Francia bloquearon el puerto de La Guaira, general. Pero en 1902, eso no era política. Eso era dignidad nacional. Que no vinieran las potencias extranjeras a invadirnos para cobrarse unos dineros, general. Ajá. La planta insolente del extranjero no hollará el sagrado suelo de la patria, que dijo mi compadre Cipriano. Exactamente, mi general. En ese momento yo respondí como venezolano. Pero en realidad, mi política, si se le puede llamar así, es combatir la ignorancia, curar a la gente. Ya sé que los hombres no podemos vivir sin ideología, pero la mía es bastante simple. Servir a Dios a través de la ciencia, porque la ciencia, sin Dios, está carente de todo sentido, general. Venezuela vivió un tiempo conocido como la Venezuela agraria, un periodo desde 1830 hasta más o menos 1925, en donde la economía dependía de la agricultura y de la ganadería. En esa época, el país dependía exclusivamente del comercio de los productos de la tierra y del ganado. Venezuela era agropecuaria, no tenía industrias. Después del descubrimiento del petróleo a principios del siglo XX hasta la década de 1940, la agricultura declinó rápidamente y comenzó el desarrollo industrial a gran escala.
En ese momento Venezuela se llamaba Estados Unidos de Venezuela. La organización del país era de 20 estados federados, todos con autonomía e igualdad jurídica. Había independencia judicial en cada estado. Existía la libertad de los estados de unirse o separarse libremente. Se ratificaban los derechos conferidos a todos los venezolanos en el decreto de garantías. El sufragio era para todos los hombres mayores de 18 años. La obligatoriedad de la educación primaria fue impuesta. Se estableció la libertad de culto, aunque se mantenía el catolicismo como credo oficial de la nación. La estructura del poder público nacional estaba dividido en 3 ramas: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, y el periodo presidencial de 4 años sin reelección inmediata. En medio de este panorama nació en Isnotú, estado Trujillo, José Gregorio Hernández. Su mamá se llamaba Josefa Antonia Cisneros y su padre se llamaba Benigno María Hernández. Era dueño de un almacén de mercancías secas y farmacia. Preparaba los remedios con plantas naturales. José Gregorio fue el mayor de los hijos y nació el 26 de octubre de 1864. Luego lo siguió una niña que nació en 1866, a quien llamaron María Isolina del Carmen. En septiembre de 1867 nació María Sofía, César Benigno nació en agosto de 1869, José Benjamín nació en septiembre de 1870 y Josefa Antonia en agosto de 1871. José Gregorio fue bautizado a los 3 meses de nacido en la iglesia del Santísimo Nombre de Jesús de Escuque, el 30 de enero de 1865, por el presbítero padre Sinforiano Briceño. Sus padrinos fueron personas muy cristianas, don Tomás Lobo y doña Perpetua Enríquez. A los 2 años recibió el sacramento de la confirmación de manos del obispo de Mérida, Monseñor Juan Hilario Bosset, en diciembre de 1867 en la iglesia de San Juan Bautista de Betijoque. Su padrino fue el presbítero Francisco de Paula Moreno. La mamá, Josefa Antonia, le dio a todos sus hijos las primeras enseñanzas del catecismo, la lectura, la escritura, las matemáticas. Fue en la casa donde aprendieron y desarrollaron la devoción a Dios y a la Virgen. Conocieron la historia sagrada. Es que no había sacerdotes en aquella época y las escuelas públicas eran demasiado escasas. Por eso, en su hogar fue donde recibieron las primeras enseñanzas. Benigno y Josefa se esforzaron en enseñarle a sus hijos las 3 cosas básicas que toda persona que desea triunfar en la vida debe vivir. Primero, evitar el mal. 2, practicar el bien. Y 3, buscar perfeccionarse cada vez más. Es decir, su hogar fue su escuela básica de formación. Josefa Antonia asistía regularmente a la iglesia, se dedicaba con esmero y amor a ayudar a los necesitados, en especial a los enfermos, los huérfanos, los pobres. De aquí que viene el pensamiento que tantas veces se le oyó a José Gregorio repetir, sobre todo cuando hablaba con las mamás de familia, y decía: una madre es la que más influencia tiene sobre sus hijos. Los consejos y el cariño que les transmite desde niños son asimilados como la leche de sus pechos. Podrán los hijos sufrir avatares en la vida, por muy pervertidos que lleguen a ser. En un momento determinado recordarán la memoria de su madre, sus enseñanzas y regresarán nuevamente al buen camino. La mamá de José Gregorio murió cuando él tenía apenas 8 años y le tocó a su padre mantener la unión familiar. José Gregorio con frecuencia decía: mi madre, que me amaba desde la cuna, me enseñó la virtud, me crió en la ciencia de Dios y me puso por guía la santa caridad. A lo largo de toda su vida, José Gregorio siempre tuvo fresco el recuerdo de su madre como una mujer amable, valiente, decidida, cariñosa y simpática, más amable por ser madre que por ser mujer. José Gregorio acompañaba a su papá por los cerros, los pueblos, los caminos, para llevar remedio a los enfermos. Padre e hijo sanaban y daban consejo al enfermo y a la familia. En su farmacia, don Benigno
preparaba los distintos remedios usando una variedad de hierbas que hay en la naturaleza. Él estaba seguro que Dios, en su creación, tenía los remedios adecuados para sanar cualquier dolencia. Solo hacía falta ponerse a investigar para conseguirlos. José Gregorio fue aprendiendo a mantenerse siempre investigando para poder ayudar a los demás. A lo largo del tiempo, José Gregorio entró en la escuela única que existía allí. Y allí, su primer maestro, don Pedro Celestino Sánchez, descubrió las habilidades del niño y habló con su papá y le recomendó que enviara a su hijo a estudiar a Caracas. El muchacho era demasiado inteligente para dejarlo en Isnotú. A los 13 años, el papá entonces planeó mandar a José Gregorio a Caracas, pero él le dijo que él quería estudiar Derecho para defender a las personas. Pero su papá le pidió: hijo, estudia medicina, porque como médico tú podrías ayudar a otros y en ese aspecto hay escaso personal preparado. A la vez podemos trabajar los dos juntos, yo en la farmacia y tú como médico. Convencido de que la obediencia a los padres era importante, José Gregorio comprendió que su papá tenía razón y decidió convertirse en médico. Salió de Isnotú, estado Trujillo, vía Maracaibo, porque esa era la forma de irse, y de allí se montó en un barco hacia Caracas, a donde llegó a La Guaira. Con 13 años llegó en calidad de alumno interno al Colegio Villegas, bajo la tutela del doctor Guillermo Tell Villegas. Entre sus pertenencias llevaba una estampita de la Virgen del Rosario, patrona de Isnotú, a quien con mucho fervor le rezó durante toda la vida. En el Colegio Villegas se fue modelando en los conocimientos de ciencia y filosofía. Sabía que tenía que ser un buen estudiante por los sacrificios que estaba haciendo su papá para mantenerlo allá en Caracas. José Gregorio, como joven, viviendo tan cercano a muchos atractivos mundanos, luchaba por resistirlo y se mantenía recto, tanto en sus enseñanzas católicas como en las virtudes recibidas de su madre. Entre sus virtudes se destacaba el dominio de sí mismo, la austeridad, la sencillez, la dedicación al estudio y la ayuda a los demás. Todo esto lo llevó a ser elogiado por sus profesores y compañeros en repetidas ocasiones. Y durante 3 años seguidos se ganó la medalla de aplicación y conducta. Se graduó de bachiller y entró a estudiar medicina en la Universidad Central de Venezuela. En los primeros días de universidad tuvo que soportar burlas por su forma de ser. Los estudiantes por moda se rebelaban contra la religión y en nombre de la ciencia se hacían libertinos en sus costumbres, descreídos en las ideas religiosas y las consideraban como un atraso en los pueblos modernos e incivilizados. Pero José Gregorio se destacó siempre por ser muy buen estudiante, buen compañero ayudando a los demás y por ser un muchacho religioso. Como estudiante aprendió a tocar piano, violín, se cosía su propia ropa y le encantaba bailar. La firme educación en valores y virtudes cristianas recibida en su familia y profundizado ayudaron a José Gregorio a perseverar en sus principios. Su cercanía a la misa y la comunión frecuente lo ayudaban a alcanzar paz y tranquilidad. Más tarde sus compañeros llegaron a respetarlo y ya no se burlaban de él. No se atrevían ni a decir palabras indebidas frente a él. Siendo estudiante de 3er año de medicina, se enfermó gravemente de fiebre tifoidea. Tan grave estaba que su director espiritual, el padre Juan Bautista Castro, se acercó a él y le sugirió que le impusieran el sacramento de la unción de los enfermos. José Gregorio aceptó porque decía que deseaba hacer en todo momento la voluntad de Dios. En ese tiempo, José Gregorio comprendió lo que era la amistad. Los amigos le llevaban las tareas, le llevaban los estudios para que él no se perdiera ni se quedara atrás mientras estaba enfermo. El 29 de junio
de 1888, obtuvo el título de doctor en medicina. Tenía 23 años. Fue el alumno más destacado de toda su promoción y le otorgaron la calificación de sobresaliente. Su tesis la presentó frente a un gran grupo de alumnos y un jurado especialista de médicos muy importante, los cuales le hicieron todo tipo de preguntas y la única solución que encontraron fue darle el título de sobresaliente. Por eso, al terminar, le ofrecieron los mejores puestos de trabajo como médico en Caracas, pero él no los aceptó porque dijo que le había prometido a su papá regresar a Isnotú para ayudarlo y que él debía cumplir con su palabra. Con esta decisión volvía a demostrar que era un hombre responsable, un hombre de palabra, que no se dejaba impresionar por la fama ni el dinero. Se regresó a Isnotú y ahora el doctor Hernández, este joven médico, ejercía en los 3 estados andinos, Trujillo, Mérida y Táchira, y recorría las poblaciones a veces a pie y otras veces en burro, atendiendo y curando enfermos. En sus tiempos libres le escribía a sus amigos en Caracas, preguntándole por algunas de sus amigas, especialmente por unas de ellas de quien estaba definitivamente interesado. Pero un día se encontró con una carta de su maestro, el doctor Calixto González, donde decía que el presidente de la República, el doctor Juan Pablo Rojas Paul, lo había elegido por ser el médico que reunía las mejores condiciones para ir a París, Francia, a estudiar ciertas materias experimentales de modo de contribuir a la modernización de la medicina venezolana. José Gregorio le pidió permiso a su papá porque él no quería romper el compromiso que le había hecho de regresar a ayudarlo. Su papá, un hombre muy comprensivo, le dijo: hijo, si el presidente de la República te lo está pidiendo, vaya a París y destáquese. José Gregorio regresó a Caracas y se preparó para ir a París. Aprendió el francés de forma autodidacta. En París estudió, trabajó e investigó en los laboratorios de bacteriología del célebre Dr. Strauss. Una de sus investigaciones consistió en un trabajo original sobre vacunas químicas y recibió una medalla por su destacada labor en la Cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de París. Al finalizar sus estudios en París, lo premiaron con una medalla especial por haber sido el mejor alumno en su especialidad. Y esta medalla se la dio el propio Dr. Strauss. Convencido de la importancia de la educación integral, para distraerse, se compró un violín que aprendió a tocar por oído. De París pasó a Alemania y a España para profundizar en sus estudios. A solicitud del presidente de Venezuela, el doctor Rojas Paul, de Francia, regresó José Gregorio al país, a Venezuela, trayendo los equipos médicos más modernos para los laboratorios del Hospital Vargas. Instaló en la Universidad Central de Venezuela el primer laboratorio de fisiología experimental, las cátedras de histología normal, patológica y bacteriológica, dándose inicio a la verdadera etapa científica de la medicina venezolana con el estudio de microorganismos, los estudios de microscopio y de hematología. José Gregorio cultivó y coloreó los microbios e hizo la vivisección. El microscopio lo puso en manos de la juventud médica. Habían médicos que tenían microscopios, pero para ellos como tal, en sus consultorios. Pero ahora José Gregorio los puso al alcance de todos. En materia de medicina, José Gregorio utilizaba el método anatomoclínico, que era interrogar a los pacientes para reconocer los antecedentes y los síntomas. Su tratamiento en su mayoría se basaba en sustancias minerales, yodo, potasio, hierro, pepsina, codeína, la pancreatina o el cloruro de calcio. La novedad era que él conversaba con los pacientes, daba consejos cristianos de fortaleza, les daba palabras de aliento, de paz, de consuelo, hablaba del amor de Dios, invitaba a pedir perdón
y a reconciliarse con Dios. En el primer Congreso Médico Panamericano que se realizó en Washington, José Gregorio presentó un trabajo sobre los glóbulos rojos y tuvo tanta acogida que el Congreso Médico decretó que la cátedra de bacteriología que José Gregorio había fundado en 1891 era la primera a nivel de toda América y fue designado con mucha justicia el Pasteur de Venezuela. Fue fundador de la Comisión de Higiene Pública del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. José Gregorio también creó la Academia Nacional de la Medicina en 1904 y ocupó el sillón número 28. En 1905 recibió la Medalla de Honor de Instrucción Pública. Fue pionero de la medicina psicosomática. Unió siempre la enfermedad con el enfermo. Mientras estaba en Europa, falleció su padre. Desde allá, José Gregorio se ocupó de sus hermanos y de asegurarse que cada uno tuviera su parte de la herencia. Cuando regresó de Europa, como era muy familiar, se llevó a varios de sus hermanos a vivir en Caracas con él y almorzaba y cenaban juntos a diario. Seguía tocando piano, violín y le encantaba bailar. Un día, en el día a día de José Gregorio, lo primero que hacía era iba a misa, rezaba el rosario, las laudes. Al mediodía y en la noche hacía su examen de conciencia y cada vez que pasaba frente a una iglesia se detenía para hacer, aunque fueran 5 minutos, frente al Santísimo Sacramento. Desde muy joven se puede hablar de la mística en José Gregorio Hernández, porque vivía concentrado en la irrupción de lo divino en su vida, por las exigencias ascéticas que se imponían para responderle a Dios, preocupado por el discernimiento de la autenticidad de su vida frente a la voluntad de Dios. Ratificando lo que le había enseñado San Juan de la Cruz cuando decía que la mística era la actividad espiritual que aspira a la unión con Dios. José Gregorio tenía unos santos que le gustaba imitar. Uno de ellos era San Francisco de Asís, con su oración, Señor, hazme un instrumento de tu paz. La otra era Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús que decía, ser místico no consiste en construir torres sin fundamento, sino en crecer en el amor. Ser místico consiste en crecer en el amor, amigos. ¿Sí? Cada día José Gregorio ofrecía su día por alguien. Un día su papá, otro día uno de sus hermanos, y así iba hasta cubrir a toda la familia. Convertía su trabajo en oración. Pero además de santos, tenía también unas grandes devociones: el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen de las Mercedes, San José y el Niño. Miren, José Gregorio decía, si alguna opina que esta serenidad, esta paz interior de que disfruto, a pesar de todo, antes que la filosofía, se la debo a la religión santa que recibí de mis padres y en la cual he vivido y lo que tengo y donde tengo la dulce esperanza de morir. José Gregorio, amigos, decía al mismo tiempo que su vida era una aventura con Dios. Y es verdad, porque él supo combinar lo sagrado con lo profano. Para los enfermos, su caridad era inagotable. Los recibía, los atendía gratis, les regalaba medicina, trataba por igual a los que pagaban sus honorarios como a los que no lo hacían. No le importaba la lluvia ni el viento cuando iba donde un enfermo en un rancho o en el palacio gubernamental. No le importaba el cansancio ni el trasnocho cuando algún alumno venía a consultarle algún problema de clase o necesitaba unas explicaciones de más. Muchos de ellos iban a su casa a preguntarle. Pero otra característica que tenía José Gregorio era que trataba a todos por igual. Un día se enteró que por ahí cerca vivía una señora muy, muy pobrecita y su hijo estaba bastante enfermo. José Gregorio agarró su maletín de médico y se fue a donde la casa de la señora esta. Le tocó la puerta y le dijo, señora, vengo porque su hijo está enfermo. Y ella le dijo, ay, doctor, pero yo no tengo con qué pagarle. Y él dijo, no te preocupes, que no vas a tener que pagar absolutamente nada. ¿Dónde está su hijo? Y entró a la habitación donde estaba el muchachito. Pues habló con él, conversó con él, salió de la habitación y le dijo a la señora, ahora regreso.
Al ratico regresó José Gregorio con unos caramelos, una chupeta, una pelota, un carrito, ¿sí? Y entró en la habitación del niño de nuevo. Cerraron la puerta y lo que la mamá del lado de afuera oía eran risas y carcajadas. ¿Ves? No entendía lo que estaba pasando. Pero cuando José Gregorio salió, le dijo: señora, su hijo lo que tiene es tristeza de la miseria. Con estas medicinas que le dejé, ya se puso bueno. Hay veces que la miseria aprieta duro, amigos. Uno de los generales que acompañaban a el general Juan Crisóstomo Gómez, a quien conocíamos como Juancho Gómez, hermano del general Juan Vicente Gómez, llamó un día a José Gregorio porque el general Juan Crisóstomo estaba muy grave y efectivamente le habían dado muchas medicinas y no lograban sacarlo de donde estaba en la cama postrado. José Gregorio llegó, lo auscultó, lo revisó, le dio unas medicinas e inmediatamente Juancho Gómez empezó a sentirse mejor. Y uno de los generales que lo acompañaban allí le dijo: doctor Hernández, usted ha resucitado a mi general Juancho Gómez. Y José Gregorio, con mucha humildad, se volteó y le dijo: solo Dios resucita, mi general. Él en cualquier enfermo veía a Dios escondido. José Gregorio, con esa sabiduría que tenía, José Gregorio, con esa sabiduría que tenía, con ese profesionalismo y con esa capacidad de idiomas que tenía, porque hablaba francés, español, alemán, inglés, italiano, portugués y latín, hablaba 7 idiomas. Y a pesar de hablar 7 idiomas decía: cuando la fe se vive de verdad, sana, cura, salva y se convierte en fuente de salud, porque ayuda a afrontar la enfermedad con realismo, infunde aliento, coraje y paciencia en la lucha por la curación o para asumirla con paz con todas sus consecuencias. La caridad para con el prójimo era el distintivo de José Gregorio, y aquí el título que le dieron de médico de los pobres. José Gregorio, como vino con tantos estudios, vino con todos los instrumentos nuevos y más modernos, ¿sí? Lo nombraron inmediatamente profesor universitario. Y frente a los estudiantes enseñaba que las verdades de fe son válidas siempre y deben expresarse con fórmulas nuevas y adecuadas a los tiempos modernos. José Gregorio no empleaba palabras difíciles para enseñar. Él escuchaba a sus alumnos, intercambiaba opiniones, los estimulaba a ser activos y no receptivos. Favorecía la atención respetuosa hacia el prójimo. Y con el alumno insolente usaba el interés, la comprensión y le ofrecía ayuda también. En 1911, José Gregorio Hernández, abocado a sus actividades docentes, estableció una serie de normas dentro de la clase que rompieron muchos paradigmas del dar clases en aquella época. Por ejemplo, la puntualidad al entrar y salir era una exigencia muy seria. Por otra parte, acabó con el dictado y la copia en clase. Las clases teóricas debían hacerse complementadas con pruebas experimentales específicas, de manera que el estudiante pudiera integrar en una sola síntesis formativa tanto la teoría como la práctica. Los días lunes y viernes dictaba las lecciones teóricas. Los martes y jueves la lección experimental. Los miércoles enseñaba las cuestiones prácticas relativas al uso del microscopio, los métodos del cultivo y las técnicas para adiestrar a los alumnos en la disociación de los tejidos y las preparaciones de las muestras. Sus conocimientos eran vastos, eran profundos, pero todo lo explicaba con una claridad y sencillez impresionante, al punto de que muchos estudiantes de otras carreras, derecho, ingeniería, cuando no tenían clase, le pedían: doctor Hernández, ¿podemos entrar en su clase? Y él decía: ¿cómo no? Entren.
y salían agradeciéndole porque habían entendido. José Gregorio tenía la extraordinaria habilidad de poder comunicar el argumento más difícil en un discurso comprensible, diáfano. Su habilidad, su generosidad, su disciplina y sus exigencias fueron rasgos que combinó en esa delicada tarea de enseñar. Y, aunado al dominio de sí mismo y al hecho de disponer de esa preparación académica tan profunda, hicieron de él un catedrático insigne. En una ocasión, al terminar uno de los exámenes de histología, se acercó uno de los bedeles al doctor Dominici, que era el rector de la universidad, y le dijo que los estudiantes que habían sido suspendidos, o sea, se habían sido raspados por el doctor Hernández por haber tenido más de 40 faltas en el año, lo estaban esperando en la puerta de la universidad armados con toda clase de armas y con las más torcidas intenciones. El rector Dominici se acercó a su amigo José Gregorio y le dijo: «Espérame, que yo salgo contigo». Y José Gregorio le dijo riendo: «No, ni de casualidad sales conmigo». Sin embargo, Dominici, como conocía a los estudiantes exacerbados y a unos alumnos reprobados, los siguió a corta distancia. José Gregorio le dijo: «Si tú me acompañas, esos alumnos van a pensar que yo les tengo miedo». Cuando salió José Gregorio Hernández, los alumnos reprobados, de los más valientes, se le acercaron fanfarroneándole y amenazándolo y profiriendo gritos. Y el doctor Hernández no se inmutó. Se quedó mirándolos serenamente y repasando con los ojos uno a uno. Después les contestó con una seriedad impasible y sonriendo les dijo: «Ustedes pueden hacer lo que quieran. Yo me he limitado a cumplir con mi deber. Únicamente me haré la idea de que me atropelló una carreta». Los volvió a ver y se retiró pasando por medio de ellos sin que nadie se atreviera a intentar nada. Se quedaron mudos y como paralizados por la sangre fría y el humor ante el peligro de aquel hombre excepcional. Esta anécdota corrió por toda la universidad con los comentarios de la valentía y del buen humor del doctor Hernández. El doctor Hernández era increíble. Todos señalaban que siempre comenzaba, por ejemplo, sus clases a la hora exacta. No se explicaban cómo lo hacía, porque no utilizaba vehículos y se trasladaba a pie, ¿no? Un día cuentan que había una lluvia tremenda, torrencial, pero José Gregorio llegó puntual y dio la clase totalmente empapado la ropa, porque no perdió tiempo ni siquiera para cambiársela. Hay otra anécdota que me gustaría narrarles, que fue que en una oportunidad se encontró con uno de esos estudiantes que solo estudian para los exámenes y le dijo antes de entrar: «Doctor Hernández, espero que no vaya a poner unas preguntas muy difíciles en el examen». Y José Gregorio se le quedó viendo y le dijo: «Señor, ¿cuál es su profesión?». Y el muchacho le dijo: «Soy estudiante». Y el doctor Hernández, con un gran humor, le dijo: «Pero hombre, dígame en confianza, ¿por qué no le ejerce?». Ese era José Gregorio. José Gregorio hizo de su vida una propuesta y un modelo de convivencia alternativo al de una sociedad masificada o individualista. Él estaba comprometido con el encuentro, la escucha, la comunicación. Los alumnos, pacientes y familiares en general percibían los valores cristianos de José Gregorio de forma vital. Para él, ser profesor era de gran importancia. Cambió la forma de dar clases. Formó, además de todo, una escuela de investigadores, quienes desempeñaron un papel importantísimo en la medicina venezolana. José Gregorio tenía una visión de la sociedad centrada en la persona humana y en sus derechos inalienables, en los valores de justicia y de paz, en una correcta relación entre individuo, sociedad y Estado, en la lógica de la solidaridad y de la subsidiariedad. José Gregorio decía: «Estimular las pasiones es menguar el ser moral del hombre.
Las pasiones son buenas si estimulan la inteligencia y respetan la voluntad. La perfección moral supone respetarse y desarrollarse en todos los sentidos. Serán palabras de José Gregorio. Y el doctor Hernández jamás sostuvo una polémica con ninguno de sus colegas ni con cualquier otra persona. Su sabiduría, su santidad, su modestia, su humildad bastaban como refutación a la incesante prédica materialista de algunos, especialmente de su buen amigo Luis Racetti. Frente a posiciones encontradas, el doctor Hernández era firme. Por ejemplo, en su cátedra universitaria y en diversas declaraciones decía: para explicar el origen de la vida hay dos doctrinas, la creacionista y la materialista. Yo soy creacionista. Esto es una muestra de que los santos unen y no dividen. Se recuerda, por ejemplo, en una ocasión en que un enfermo con dolores muy fuertes gritaba en contra de Dios. Y el doctor José Gregorio Hernández se acercó y le dijo: así no es, diga conmigo: Dios mío, Jesús mío, Dios mío, Jesús mío, hasta que el enfermo empezó a decir también: Dios mío, Jesús mío, y se fue serenando. Ese era su apostolado. José Gregorio combinaba sus investigaciones científicas con el encuentro con los demás para instruirlos en la ciencia y en la vida, para curarlos de los males físicos y morales. Se basaba en el amor puro a la palabra de Dios, aprendida en el Evangelio de Jesucristo, y unía lo que podía servir de ayuda con la terapia y con el diagnóstico. José Gregorio Hernández se dio cuenta de que mucho de lo que él sabía lo tenía que poner por escrito, y entonces escribió 13 ensayos científicos. Su trabajo revistió una importancia muy significativa por su capacidad como clínico y esa capacidad de someterse al rigor del método anatomoclínico que la escuela francesa había llevado hasta el tope en su aplicación, como en los casos presentados sobre tuberculosis, neumonía y fiebre amarilla que presentó José Gregorio Hernández. Además, José Gregorio Hernández tuvo la capacidad de manejar los recursos derivados de las técnicas complementarias de diagnóstico, es decir, los datos de la histología patológica, de la bacteriología, de la parasitología y de la fisiología. Y de esa manera lograba una interpretación cabal de los procesos patológicos que estaban presentes en el paciente y podía crear hipótesis novedosas. Los datos de hematimetría en los sujetos de nuestro medio, la descripción de una nueva forma de la Angor pectoris de origen palúdico, todo eso lo fue escribiendo. Existen una serie de libros, entre ellos uno que se llama Elementos de Bacteriología, que José Gregorio escribe para irlo legando a las futuras generaciones. Pero además de escribir sobre ciencia, José Gregorio escribió poesía, cuentos, cartas y sobre filosofía también. Uno de los cuentos que él escribió se llama Visión de Arte, y en él habla sobre los estados alucinantes de un escritor que, agobiado por el cansancio, experimenta el desencanto y el miedo. En ese libro, Visión de Arte, exalta la poesía, la cual consideró como la mejor de todas las bellas artes. En su cuento En un vagón, describe el diálogo moralizante de un tío con un joven que está a punto de graduarse de bachiller y le habla acerca de la libertad humana, de el libre albedrío, de las inclinaciones humanas y de la conciencia. La madre del joven le habla acerca de las enseñanzas del catecismo y el papel de la conciencia moral. Todo eso en un viaje imaginario dentro de un vagón de tren. José Gregorio escribió también muchas cartas, donde en estilo llano, directo, hablan de su convencimiento por actuar en el bien y la verdad, el amor por su familia, su generosidad, su desprendimiento y su ser de educador. En todo momento estaba presente. Y en todas sus cartas y en todos sus escritos agregaba alguna buena recomendación o algún punto formativo.
Es interesante que él trató el tema de la mística y de las visiones sobrenaturales de los santos como algo totalmente diferente a la histeria y a la hipnosis. En especial estudió el caso de Santa Teresa de Jesús y decía que una vez que ella salía de los éxtasis de oración, tomaba la pluma y la que antes era tan ajena a toda literatura, ahora producía escritos que eran incomparables y con los cuales se reveló al mundo como una maestra sin igual en materia de teología mística. Fue una historiadora eminente y una gran poetisa. José Gregorio decía que no existe ninguna identidad, ni siquiera la más leve, entre los llamados éxtasis histéricos y los verdaderos éxtasis de los santos, que consisten en arrobamientos de las facultades intelectuales producidos por la contemplación de lo sobrenatural. Confundir las dos cosas, la contemplación sobrenatural con un éxtasis histérico, es indicar de una manera cierta que no se conoce suficientemente estos dos estados. Su obra se empezó a llamar La verdadera enfermedad de Santa Teresa de Jesús y esta quedó inconclusa. Para José Gregorio, todos los días era importante estudiar y meditar el Evangelio, y así lo hacía. Sus dudas las consultaba con su director espiritual, el padre Juan Bautista Castro. Y José Gregorio decía algo que es muy importante, y decía: la cultura espiritual es más necesaria que la intelectual. Fíjense que un hombre tan académico, que hablaba 7 idiomas, que era un gran investigador, reconocido nacional e internacionalmente, y de todas maneras dice: la cultura espiritual es más necesaria que la cultura intelectual. Y agregaba: todo hombre puede vivir sin conocimientos humanos, pero es muy posible que se desaliente de la vida si carece de los rudimentos que le explican las razones de su existencia. Para José Gregorio, el dar razón de por qué vivía era muy importante. En este afán y en esta búsqueda de Dios que tenía José Gregorio siempre, ¿sí?, pidió permiso a su confesor, a su director espiritual, Monseñor Juan Bautista Castro, para irse a la Cartuja, en Italia. Monseñor Castro al principio no le quería dar permiso, pero José Gregorio insistió tanto en que terminó dándole el permiso, y el 16 de julio de 1908, en la cúspide de su carrera como médico, como investigador y como profesor universitario, lo abandonó todo para entregarse por completo a Dios en la Orden de San Bruno, en la Cartuja de la Farneta, en Lucca, Italia. En la Cartuja de la Farneta vivió como un monje cualquiera, pero el frío, el rigor era tan grande que enfermó. Y cuando enfermó, el propio abad, que lo había recibido con gran cariño y con gran emoción, le dijo: esto no es para ti. Regresa a tu patria. José Gregorio tuvo que montarse en un barco y regresar lleno de tristeza a su patria, Venezuela. Pero cuando regresó al país, de inmediato pidió su ingreso en el Seminario Santa Rosa de Lima de Caracas. Pero tampoco duró mucho tiempo como seminarista, por la cantidad de personas que lo iban a buscar para solicitarle su ayuda profesional y personal. Además, los estudiantes de la Universidad Central sabían en dónde estaba y muchas veces fueron a manifestar en la puerta del Seminario Santa Rosa de Lima en Caracas, diciendo: devuélvannos a nuestro José Gregorio, devuélvannos a nuestro médico y maestro. Monseñor Juan Bautista Castro le hizo ver a José Gregorio que donde Dios lo estaba llamando era a vivir en el mundo sin ser del mundo. Dios lo quería como laico entre sus semejantes, dando ejemplo y servicio a los demás. José Gregorio entonces buscó la forma de vivir siempre en concordancia con los valores morales: obediencia, humildad, pobreza, castidad. Practicó las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad, y las virtudes cardinales de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Su equilibrio, su paz interior y la fortaleza de su voluntad llamaban la atención y el respeto a los semejantes.
José Gregorio decía, una fe que no se hace cultura es una fe no acogida en plenitud, no pensada en integridad y no vivida en fidelidad. Una señora que vivía por allí, por La Pastora, cercano a donde él vivía, dijo de él, el doctor Hernández no es un profesional de esos que lo miran a uno y secamente le dicen, compre esto o aquella medicina, o guarde tantos días de cama. El doctor Hernández era un amigo y su sonrisa invitaba a sanar y a vivir. ¿Sí? Hablar de José Gregorio Hernández es hacer mirar la imagen de un hombre bueno que transmite bondad. Es alegrarnos de que por conocerlo nuestras vidas han ganado en contenido, en amplitud, en elevación. Él estableció una discriminación lógica entre el mal, el bien y lo que es mejor. Decía, tenemos que vivir de acuerdo a lo que es mejor. Vivió en defensa de la persona y de la sociedad. Combinó sus investigaciones científicas con el encuentro de los demás para instruirlos en la ciencia, en la vida, para curarlos de los males físicos y también de los males morales. Basándose en el amor puro a la palabra de Dios, aprendida en el Evangelio de Jesucristo, siempre daba consejos del Evangelio. Unía lo que podía servir de ayuda con la terapia y el diagnóstico. En 1912 hubo un caso muy importante porque el general Juan Vicente Gómez decretó el cierre de la universidad a través de su ministro de Instrucción Pública. Y como profesor, José Gregorio se enfrentó con el gobierno de Juan Vicente Gómez, porque él decía, una sociedad no puede vivir sin médicos y estos se tienen que formar. Por eso, él le decía a sus alumnos, si la universidad está cerrada, nos vamos para una de las casas, ¿no? El doctor Hernández decía, es una injusticia enorme, hasta una crueldad. A muchísimos jóvenes de familia de escasos recursos los inutilizan para la carrera y es difícil que puedan salir airosos con cualquier otro oficio. Muchas familias se han de ver al borde de la miseria debido a estas medidas. Y en esos días tuvo la oportunidad de hablar con el presidente general Juan Vicente Gómez y no le ocultó su descontento por la decisión de cerrar la universidad. El general Gómez, notando su incomodidad, le dijo, doctor Hernández, es mejor que no se meta en la política porque esta es muy complicada. Y José Gregorio le respondió en forma tajante, vea usted, mi general, a mí no me parece tan complicada. Mi política consiste en servir a Dios a través de la ciencia, porque una ciencia sin Dios es una ciencia que no tiene sentido. En ese mismo año, 1912, presentó un brillante trabajo sobre fiebre amarilla en la Academia de Medicina que fue elogiada y aplaudida. Luego presentó un trabajo importantísimo donde relacionó el bacilo de Koch con el bacilo de Hansen. Estudió el flagelo de la bilharcia entre nosotros y le dedicó un trabajo muy sólido de gran importancia sanitaria donde alertaba sobre la importancia de la terrible endemia, poniendo en evidencia su extensión en todo el territorio nacional. José Gregorio no se limitaba sencillamente a ser un gran profesor, un gran investigador. Dijimos que él era un hombre integral y en momentos de descanso, él se dedicó a pintar. Las dos únicas pinturas que conocemos de él, o dibujos que conocemos de él, son uno del Sagrado Corazón de Jesús y otro del Inmaculado Corazón de la Virgen María. Por allá por 1915, José Gregorio invitó a un sacerdote capuchino para entronizar al Sagrado Corazón de Jesús en su casa. Asistió familiares, amigos en su casa ahí de La Pastora. José Gregorio dibujaba, ¿verdad? Con gran emoción porque esas eran las dos grandes devociones de él y dos grandes devociones que eran de extrema importancia.
José Gregorio repartió su vida entre la docencia, el ejercicio de la medicina, la investigación científica, las prácticas religiosas y al mismo tiempo, repito, se entretenía tocando piano. Miren, cierto día, en el año 1915, estaba caminando por La Pastora, entre las esquinas de Desbarrancado y San Andrés, el maestro musical don Pedro Elías Gutiérrez. Y cuando pasó por la casa número 3, oyó que alguien allá adentro estaba tocando piano. Y estaba tocando piano una pieza que él, Pedro Elías Gutiérrez, había escrito, que era el Alma Llanera. El portón grande de la casa estaba abierto. Entonces entró en el zaguán y esperó que aquella persona que desconocía terminara de tocar. Cuando terminó de tocar, tocó la puerta y le abrió José Gregorio. Entonces don Pedro Elías Gutiérrez le dijo: «Buenas tardes, señor. Quisiera saber quién estaba tocando el piano, porque lo ha realizado muy bien». A lo que José Gregorio respondió: «Eso no es importante. Lo importante es la obra musical, que esto la escribió el gran compositor, don Pedro Elías Gutiérrez. Por eso era que se oía tan bella». Y el maestro Gutiérrez le respondió: «Deje que yo juzgue al compositor. Lo que yo quiero saber, mi querido amigo, es quién es la persona que estaba tocando el piano, porque yo soy Pedro Elías Gutiérrez». Y dicen que así fue como se conocieron estos dos grandes venezolanos y terminaron siendo amigos. José Gregorio Hernández se presenta como un espejo donde nosotros debemos mirarnos para que aprendamos de su testimonio como cristiano, como científico, médico, educador, amigo. Él siempre tuvo una personalidad atractiva, viva, útil para todos, entregado a los demás. Vivía y transmitía que el amor de Dios era la perfección del amor y se distinguió por el servicio y la generosidad. Estaba convencido de que el amor de Dios no entra en un corazón sin que todas las demás virtudes se desarrollen en la persona. Para José Gregorio, la humildad era una virtud esencial y estaba claro que la ciencia y la tecnología no se fundan en los poderes de la tierra, sino en la fuerza que viene solamente de Dios. Por otra parte, José Gregorio mostraba públicamente que amaba y admiraba a la Iglesia Católica, que seguía al Papa y sus enseñanzas y se preocupaba por el respeto a la dignidad humana. José Gregorio fue amigo de sacerdotes, de monjas, aun cuando todos ellos eran severamente criticados y perseguidos por algunos que se decían cristianos liberales. ¿Sí? Hay una carta de José Gregorio a su buen amigo, el doctor Santos Dominici, donde le escribe y le dice: «Doctor Dominici, las monjas hacen todo con una heroicidad que solo la da el catolicismo». Porque José Gregorio vivió en tiempos turbulentos, donde el positivismo campeaba entre los profesionales de la época. Le tocó luchar en un medio hostil a toda inspiración religiosa. Se tuvo que enfrentar con colegas dentro del gremio médico, donde privaba la racionalidad y el ateísmo, y aún así supo conjugar sus creencias con el modernismo y la tecnología de su profesión. Entre ellos, con el doctor Luis Racetti, uno de los fundadores de la cirugía moderna en Venezuela, propulsor de la filosofía evolucionista, el positivismo en la ciencia, y fue un incesante predicador materialista. Pero nunca discutió con él, al punto de que el doctor Racetti decía acerca de José Gregorio: «José Gregorio es un católico ferviente, es un hijo sumiso de la Iglesia de Roma, sacrifica todo ante el altar de su ideal religioso. Para él no hay verdades en la ciencia, sino aquellas que no contradicen el dogma». José Gregorio convirtió su profesión médica en un rito sacerdotal, porque pensaba y actuaba como si detrás de todas las cosas viera un camino abierto a sus ansias de ansiedad. Él enseñó que la santidad deja de ser un privilegio de los conventos y se hace poder y deber de todos en el cumplimiento de los deberes diarios. Él puso el corazón en los humildes. José Gregorio fue justo y bondadoso en el vivir diario. Transmitía la verdad con su ejemplo de vida y sus palabras. Sabía que un cristiano no es un repartidor de dulces. Un cristiano es sal de la tierra.
Y sabía que la verdad es incómoda y trae sinsabores, que el amor es compañero de la verdad, que el buen talante para sufrir va parejo con el amor y que por eso fue necesario que el cristianismo se iniciara con un mártir y no con un rebelde. José Gregorio ha sido uno de los científicos más brillantes de su tiempo dentro y fuera del país. Un profesor actualizado, un investigador exigente, pero al mismo tiempo cercano con sus alumnos. Demostró que viviendo con pureza y disciplina interior, las personas pueden convertirse en justas, bondadosas y honradas. Toda su vida la vivió como una aventura con Dios, combinando lo sagrado con lo profano. Pero cuando en 1918 se anunció la firma del Tratado de Paz para acabar con la Primera Guerra Mundial, José Gregorio le dijo a un amigo: ahora sé que me voy a morir pronto, porque Dios aceptó el sacrificio que le ofrecí. Yo le ofrecí darle mi vida con tal de que se acabara esa guerra tan cruel. El amigo no podía creer que aquello hubiera pasado. Pero José Gregorio le dijo: yo se lo ofrecí a Dios en serio, y Dios se toma las cosas en serio. Pues el Tratado de Versalles se firmó entre Alemania y los aliados el 28 de junio de 1919, declarando la paz en el mundo. Y José Gregorio murió al día siguiente. Al día siguiente, que era domingo, el domingo 29 de junio de 1919, mientras salía de la farmacia de Amadores de comprarle una medicina a una señora anciana y se dirigía a llevársela, fue arrollado por un carro y lanzado hacia la acera. Murió casi instantáneamente mientras decía: Virgen Santísima. Quien atropelló a José Gregorio fue un compadre suyo, Fernando Bustamante, y quien lo ayudó a cargarlo y montarlo en el carro para llevarlo a toda velocidad al hospital para ver cómo lo salvaban, fue un señor llamado José. Interesante, ese señor llamado José era carpintero. A José Gregorio se le levantaron todos los estudios porque había muerto, lo llevaron al Hospital Vargas. Ahí corrieron inmediatamente, todo el mundo empezó a correr, se empezó a decir que alguien muy importante estaba llegando al Hospital Vargas, y de repente una de las enfermeras gritó: ¡es el doctor José Gregorio Hernández! Y la gente salió corriendo. Entre ellas salió corriendo una persona que estaba hospitalizada allí, recuperándose de una operación seria que había sufrido. Era una monja, la Madre Candelaria de San José. La Madre Candelaria de San José fue la primera que estuvo al lado de José Gregorio cuando él falleció. Porque cuando él falleció no habían médicos en el Hospital Vargas. Trataron de buscar a alguien y no lo encontraron. Y fue el que lo había atropellado, Bustamante, quien salió corriendo a buscar al doctor Rasetti y lo llevó de regreso al Hospital Vargas. Cuando lo lleva de regreso al Hospital Vargas, el doctor Rasetti dice: murió por una contusión cerebral, ¿sí? No había nada que hacer. El doctor Rasetti no quería separarse del lado de su amigo, de su buen amigo, aunque tuvieran muchas diferencias. Había muerto José Gregorio Hernández, había muerto un gran hombre. El doctor Hernández nos dejó un legado inmenso. Así decían en todas partes. El grito de: ha muerto un santo, ha muerto un santo. Murió José Gregorio Hernández, corrió como pólvora por todas partes. Su fama de santidad que tuvo durante su vida se propagó después de su muerte, tanto en Venezuela como en los países vecinos. El acto de función y la ceremonia de función fue muy significativa, porque antes no se permitía llevar a los difuntos a la iglesia, pero a José Gregorio lo llevaron a la iglesia, y de la iglesia salió en hombros hasta la Universidad Central de Venezuela. Había preparado una carreta con caballos, la gobernación, pero el pueblo no dejó que se lo llevaran, sino llevarlo ellos mismos en hombros. Cuando llegó
cercano a la Universidad Central de Venezuela, estaban todos los alumnos de la universidad, por supuesto, los de medicina sobre todo, con ramos de flores, ¿verdad?, haciendo fila para recibir a su maestro. Hubo discursos, hubo llanto, hubo duelo, y todos los alumnos se negaron a que lo montaran en una carroza para llevarlo al cementerio. Todos lo cargaron, se fueron turnando y a pie fueron llevando a su gran maestro, al gran amigo, al hombre que, aunque habían tenido algunas diferencias, algunos con ellos reconocían que era un hombre justo y era un gran profesional. Esa muerte de José Gregorio a los 54 años, el 29 de junio de 1919, despertó en toda la población el sentimiento de que era el médico de todos los venezolanos. Era el médico de los pobres, el médico de los ricos, el médico de los gobernantes, el médico de la gente de a pie. Ha muerto un santo, era el grito de todos. Inmediatamente le produjeron el certificado de defunción y pusieron preso a Fernando Bustamante. Pero fueron los hermanos de José Gregorio quienes escribieron una carta pidiendo que no fuera enjuiciado. Por eso apenas pasó 8 meses en prisión, porque los hermanos de José Gregorio insistían en que no debía ser enjuiciado porque no había sido un asesinato adrede. Conocían a Bustamante, conocían a su hermano José Gregorio y nunca lo permitieron que a él lo acusaran. El doctor Pedro Manuel Arcaya fue el que ayudó a Bustamante en su defensa y nunca le cobró ni un centavo. Todos estaban de acuerdo en que había sido un asesinato sin intención. Por eso, Bustamante fue absuelto de todos los cargos. Amigos, José Gregorio se graduó de bachiller con las más altas calificaciones. Se graduó de médico summa cum laude a los 23 años. Fue enviado a París a estudiar para modernizar la medicina venezolana. Fue investigador y profesor. Representó a Venezuela en el primer Congreso Panamericano en Estados Unidos. Fue profesor en la Universidad Central de Venezuela. En la cúspide de su carrera, decidió entrar en la Cartuja en 1908. Luego, de regreso, retomó el ejercicio profesional y continuó profundizando sus estudios. Regresó a Venezuela a continuar como médico, investigador y profesor hasta su muerte. Todo el mundo lo llamaba el Santo, José Gregorio el Santo. Al día de hoy, el milagro que lo ha llevado a la condición de beato fue el milagro de la niña Yaxuri Solórzano Ortega, ¿sí? Ese milagro ha sido un milagro muy llamativo en el Vaticano, porque un milagro que contiene todas las características de algo sobre lo natural. El cardenal Baltasar Porras presentó a la niña Yaxuri Solórzano, a quien se le atribuye el milagro recibido por el venerable doctor José Gregorio Hernández. A través de su cuenta en Twitter, el cardenal mostró las imágenes donde se aprecia a la joven acompañada de su familia y en reunión del clero celebrado este miércoles en la Arquidiócesis de Mérida. Yaxuri Solórzano recibió un disparo en la cabeza y fue llevada al hospital Pablo Acosta Ortiz de San Fernando. Luego de ser intervenida por el equipo médico del lugar, su pronóstico era reservado. Sin embargo, el 10 de marzo de 2017 sucedió el milagro atribuido al venerable doctor José Gregorio Hernández, quien sanó a la niña. Dicho milagro, que superó con éxito ante el Colegio Médico del Vaticano, es uno de los pasos a seguir en el camino hacia la beatificación del conocido como médico de los pobres. Acogiendo el deseo de nuestro hermano Baltasar Enrique, cardenal de la Santa Iglesia Romana,
Porras Cardoso, arzobispo metropolitano de Mérida en Venezuela, administrador apostólico de Caracas, así como de muchos otros hermanos en el episcopado y de muchos fieles, después de haber recibido el parecer de la Congregación de las Causas de los Santos, con nuestra autoridad apostólica, concedemos que el venerable siervo de Dios, José Gregorio Hernández Cisneros, fiel laico, experto en la ciencia y excelente en la fe, que reconociendo en los enfermos el rostro sufriente del Señor, como el buen samaritano, los socorrió con caridad evangélica, curando sus heridas del cuerpo y del espíritu, de ahora en adelante sea llamado beato y que sea celebrado cada año en los lugares y según las reglas establecidas por el derecho el 26 de octubre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es el pregón del corazón de un pueblo que en su devoción clama tu nombre. Yaxuri Solórzano Ortega, al día de hoy, una vez que ha crecido, porque esto fue de pequeñita, una vez que ha crecido, al día de hoy ha decidido entregar su vida a Dios como religiosa. Amigos, José Gregorio Hernández enseñó a lo largo de toda su vida que la búsqueda de la verdad culmina en el descubrimiento de la profunda unidad de ciencia y religión, porque en todo está Dios y con Dios siempre ganamos.